Básicamente esta es la tercera semana de lo que estamos hablando, del tema de la familia. Tercera semana. Ya por 2 semanas hemos sacado el tema y básicamente lo que hemos dicho dos cosas que son extremadamente importantes. La primera de ellas, que fue la primera semana, hace 15 días, tocamos 3 preguntas que son cruciales. La primera pregunta es ¿de dónde venimos? La segunda pregunta es ¿quiénes somos? Y la tercera pregunta es ¿hacia dónde vamos? Son 3 preguntas que el hombre siempre se está haciendo. E inclusive yo argumentaría esta mañana que muchos de nosotros, de cierta manera, la respuesta o las preguntas, las respuestas preguntas son las que nos ayudan a discernir o a tomar decisiones como por ejemplo el matrimonio. ¿Qué quiero decir con ello? Que una pregunta que yo le hice a los muchachos, porque los miércoles estudiamos estos principios con chamacos de colegio y de universidad, lo que se llaman singles. Una pregunta que yo les hacía a ellos, si es que no existen diferencias entre nosotros y todos somos iguales, yo les diría si estaban dispuestos a casarse con alguien de una raza diferente a la de ustedes. Porque una cosa que yo les dije a ellos es cuando yo estaba soltero, y sobre todo vivir en el norte, yo me encontré con muchos padres de familia que en teoría sí aceptaban que todos somos iguales. Pero a la hora de que veían que la hija se casaba con alguien de otra raza, como que, caray, ¿qué onda? Está bien que lo tengas como amigo en Facebook, pero ya que me lo traigas a que te pida la mano, ya es otra cosa completamente diferente. Entonces, hablábamos de eso porque la pregunta de decir de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, está determinada en que somos creados, asumiendo que creemos que somos creados por Dios, en un Dios que es tripartito. Un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es importantísimo porque estas preguntas de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, están determinadas de que Dios siempre nos pide que hagamos lo que Él de antemano ya modeló. Porque en la segunda semana hablamos de que si somos creados por Dios y este conocimiento de la creación de un Dios que es trino es porque Él ha modelado el vivir en comunidad. Entonces, el entender de dónde venimos, que es de un Dios trino, el entender quiénes somos, que somos individuos creados a su imagen y semejanza, lo cual implica que fuimos creados con la misma necesidad de vivir en comunidad, eso determina hacia dónde vamos. Y en la segunda semana lo que dijimos básicamente es que explicamos y dijimos que este Dios trino es el Dios que modela esta comunidad al ser un Dios, un solo Dios que se presenta en 3 personas y que nos enseña que a través de esta relación Él pide que nosotros vivamos en relación también. Por lo tanto, aquí es donde la semana pasada hablamos de que el propósito de la vida nunca se va a poder desarrollar o vivir en su totalidad a menos de que lo vivamos en contexto de comunidad. Inclusive el argumento que yo trataba de crear con ustedes o de construir la semana pasada tiene que ver con esto. Las experiencias más hermosas de la vida y las experiencias más caóticas de la vida, ambas tienen en común una cosa: es en el contexto de relaciones. El nacimiento del primer hijo, del segundo, tercer hijo traen un gozo indescriptible. La muerte de un ser querido, muchos de nosotros todavía no podemos sobrepasar. Y seguimos viviendo ese luto y seguimos viviendo esa experiencia dolorosa. Entonces, lo más hermoso y lo más triste está en contexto de relaciones, porque fuimos creados para ellas. Entonces, esas 2 semanas lo que hablamos de lo que podría ser, en inglés se usa la palabra ideal pictures. Hablamos del contexto de que esto es lo ideal. Para esto fuimos creados, para esto existimos, por eso somos padres de familia, por eso nos casamos un día, o por eso deseamos casarnos un día, por eso somos hijos de familia, por eso es que recordamos a la abuela con mucho cariño. No es tanto porque nos quiso mucho, no es tanto porque me atrajo la muchacha y por eso me casé con ella. Todo es importante, pero realmente la razón es porque fuimos creados por un Dios que Él modela estas relaciones interpersonales. Entonces es obvio que cuando ese Dios es descartado, cuando la existencia de Dios es anulada, esas relaciones literalmente están de cabeza. Esas relaciones literalmente están en una situación, en lugar de ser beneficiosas, literalmente son un dolor de cabeza. Y eso explica por qué ahorita estamos batallando en la crianza de los hijos, porque es que el matrimonio previo no funcionó bien, pero ahora esperamos que este ahora funcione. En fin, tratamos por sobrevivencia salir adelante, porque tenemos una necesidad para ello. Ahora, esta cuestión de estas 2 semanas, primera y segunda semana, que fueron ideales, que fueron enseñanzas ideales, esta tercera semana es como que se voy a agarrar un alfiler y les voy a reventar el globo, les voy a reventar la burbuja de lo cual era realidad, les voy a hablar de lo real. Lo ideal no cambia aun cuando lo real sea un poquito diferente. ¿Qué quiero decir con ello? Que en esta vida hay 2 fechas
estoy hablando del día que pagaron el carro, que bueno que ya lo pagaron, pero no estoy hablando de ese día. No estoy hablando del día en el cual el hijo finalmente se fue de la casa, lo cual es importante también que se vaya de la casa, pero no estoy hablando de esos hijos. Las fechas más importantes de nuestra vida son estas. Es el día que aceptamos a Cristo y es el día que nos casamos. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque, ahora, asumiendo que si están aquí y me están oyendo, es porque ustedes ya nacieron un día. Aquí no hay nadie que no ha nacido. ¿Okay? Obviamente que el nacimiento de uno es importante, pero asumiendo que el nacimiento se dio y que todos ya somos seres nacidos, que no hay ningún unborn person aquí, ya todos somos nacidos, la fecha más importante es cuando conocemos de Cristo. Si esta mañana tú nunca o tú no puedes poner tu foto en lugar de la mía, y cuando hablo de aceptar a Cristo, obviamente no es cuando te bautizas, el bautismo simplemente es la expresión o la manifestación de aceptar a Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que sin una experiencia interna, esa foto no tiene sentido. ¿Okay? La experiencia externa no tiene ningún sentido. Hay que vivirlo internamente, personalmente, y luego lo vivimos, escuchen esto, lo vivimos corporalmente. Porque el bautismo, y por eso nosotros lo practicamos por inmersión, el bautismo lo que hace es que simboliza que tú eres sepultado con Cristo, como Él fue sepultado, y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces, obviamente no te vamos a dejar 3 días en el agua, pero al sumergirte en el agua y salir del agua, estás simbolizando que tu vida anterior de aceptar a Cristo ha quedado sepultada, ya no eres la misma persona, no perfecto, simplemente diferente, redimido. Cuando sales del agua, ahora eres una persona nueva en Cristo, pero aquí está el punto de la historia que muchos no entendemos, muchos evadimos. Es que cuando salimos del agua, salimos a una familia nueva. Y esa familia se llama la iglesia. ¿Qué implica eso? Esto es lo que implica. Implica que cristianismo sin iglesia es literalmente una ilusión. ¿Han visto las películas o las caricaturas cuando el chavo va bien sediento en el desierto y de repente se imagina un oasis? Y se acerca al oasis porque la sed lo hace alucinar. Y cuando llega al oasis, ¿qué encuentra? Era una alucinación. Eso es el cristianismo sin iglesia. Toda persona que dice cristiano y no es parte de una iglesia es una alucinación. Yo argumentaría, no es cristiano. Y el tiempo lo va a demostrar. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos. Porque cuando sales del agua, sales a una familia, la familia de Dios. Y la familia de Dios es la iglesia. ¿Qué o por quién viene Cristo por segunda vez? ¿Por quién? Por su iglesia. Entonces, no hay mucho que hablar de este tema, ¿se me explicó? Entonces, esta experiencia, otra vez, esta experiencia de la primera fecha, para mí en mi caso, es en el 1984. Mi experiencia de entregarme a Cristo, 12 años de edad. Me entrego a Cristo, manifiesto esto a través del bautismo por inmersión. Va a reflejar, o debe de reflejar, la segunda experiencia más importante. Ahora, aquí es a donde voy con esto y aquí es donde espero que escuchen lo que tengo que decir por los próximos 25 o 30 minutos. El problema de nuestra cultura y de muchos cristianos es que estas dos fechas están completamente divorciadas. ¿Qué implica eso? Que hoy en día muchos cristianos en la selección de su pareja, que obviamente es noviazgo y finalmente casarse, no refleja nada o muy poquito de la experiencia primera. Lo voy a hacer una vez más. Aquí está el punto. El punto es de que literalmente la persona con la que yo me case o con la que soy novio de, habla mucho más de lo que Dios es para mí que realmente lo que yo digo que Dios es para mí. Porque yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo decir que yo hago y quito y pongo y yo oré y yo inclusive pasé por la pila bautismal y me sumergí en todo eso, pero al momento de decidir con quién me caso, el momento en el cual yo entiendo, basado en la palabra de Dios, porque es lo que hablamos la semana pasada y la pasada, que las relaciones interpersonales y específicamente la creación de la familia que inicia en un matrimonio, ¿okay? Esa creación, ese compromiso, ese pacto matrimonial literalmente ha sido la expresión o sigue siendo la expresión más grande de que al final de la historia el hombre fue creado para tener dominio en la tierra en el contexto de su misión. En la medida que el hombre se somete a Dios, es en la medida que el hombre está en control de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Vamos a una vez más. En la medida en que el hombre se somete a Dios, es en la medida en que el hombre está en control de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. ¿Qué significa eso? Eso implica que hoy en día tenemos una cultura que literalmente, y honestamente se los digo,
No cuestiono que un día se entregaron a Cristo. El problema es que se han distraído mucho, o Satanás tiene la habilidad de distraernos mucho, que esta experiencia, en mi caso de 1984, no tiene nada que ver, no tiene ninguna conexión en la experiencia de 1997. De tal manera que hoy en día la mayoría de la gente, la de 1997, la basa exclusiva o principalmente en sentimientos. Es que me atrajo el pecado. Me gustó la muchacha. Y ¡pum! ¡Vámonos! Nada malo con que te atraiga, es bueno que te atraiga, porque tampoco quiero masoquistas. Es bueno que te atraiga la persona. Pero hemos visto esto por varias ocasiones y aquí es a donde vamos. O sea, observen la pregunta, suscrita, ¿de dónde encuentra el hombre libertad de la soledad? Y hablamos de soledad porque la implicación es esto. Si la palabra es libertad, es obvio que el hombre es esclavo de la soledad. ¿Sí captamos eso? Una vez más, el hombre por implicación es esclavo. Cuando hablamos de soledad, no estamos hablando del hecho de que estés literalmente solo, es de que te sientas solo. Es que el hombre por naturaleza cuando evade, quando quita, cuando desaparece la experiencia de entregarse a Cristo, la experiencia de filtrar relaciones con Cristo a través de esta experiencia de entregarse a Cristo, cómo trata a sus padres, cómo trata a su hermana, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos. Si esto no está filtrado a través de esto, el hombre a determinado momento podrá venir de una familia muy grande, en determinado momento podrá venir de un montón de hijos o de 3 matrimonios previos, siempre se va a sentir solo. E inclusive eso es lo que voy a decir. Una persona sola es la persona que no tiene nadie que pueda verlo a los ojos y retar lo que está haciendo. Una persona sola es la que él decide lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. E inclusive en mi mente, la persona que viene a mi mente, personaje de la Biblia, es un hombre llamado David. David, cuando él sube a literalmente la terraza, dice la Biblia en 2 Samuel, sube a la terraza del palacio y ve por la ventana bañándose una de las cheerleaders de los Cowboys. Y la ve bañándose y la ve desnuda. David dice: arrejúntese mi alma. Y ustedes ponen el resto de la historia. Hay adulterio, embarazo no deseado, asesinato porque tiene que matar al esposo de la muchacha de los Cowboys, tiene que matarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que cuando David decide tomar decisiones él solo, cuando nadie le puede decir nada a él, cuando él no está buscando el consejo de nadie, tristemente, típicamente termina mal el asunto. Entonces, piensen en esto porque aquí está la respuesta a las preguntas. Número 1. La primera cosa que tienen que apuntar ahí es que la respuesta a cómo salir de esta cuestión de seguir perpetuando mi propio reino, seguir perpetuando mi propio criterio, seguir en inglés usa la palabra indulge, ¿sí? donde simplemente estás apapachando tu agenda, es reconocer que tienes que conectar con los propósitos de Dios. ¿Qué significa esto? Una vez más, por favor, escuchen esto. Los propósitos de Dios simplemente es esto, de que el hombre fue puesto en la tierra para ser la expresión viva, clara, genuina de que Dios es Dios. Dios en su sabiduría, Dios, se lo voy a poner esta manera. Dice el versículo 15 de Génesis 2. Dios el Señor tomó al hombre. ¿Y qué hizo con él? Lo puso, ¿en dónde? En el jardín del Edén. Dice la Biblia que lo puso ¿con qué propósito? Para que lo cultivara, lo cual es un sinónimo de trabajo, y para que lo cuidara, que es un sinónimo de mayordomía. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos. La manera en la cual vimos los propósitos de Dios es cuando entendemos que Él es el dueño del jardín. Una vez más, la semana pasada les puse una gráfica aquí donde les expliqué y les di los porcentajes de que ahorita somos la nación que estamos, en inglés usa el tipping point, estamos al punto de llegar a un estado económico y financiero como nación que va a ser irreversible. Que muchas naciones, especialmente en Europa, nos han mostrado que cuando la nación llega a este punto de su economía, ya no hay nada que se pueda hacer y finalmente da de sí la situación. Y mencionaba esto la semana pasada por la cuestión de las ayudas del gobierno. Pasé un tiempo explicando la diferencia entre lo que en inglés se llama aid and help, socorro y auxilio. Y explicaba yo que hoy en día tenemos gente en nuestro país que gana más dinero al no trabajar por la ayuda del gobierno que trabajando. ¿Ah? ¿Sí? Ese es un problema, ¿sí o no?
Tenemos un problema en el país. Y todo lo que estoy diciendo es esto, de que tenemos dos extremos en nuestra generación. Tenemos el extremo de gente que literalmente se le caracteriza por laziness. ¿Qué es eso? Flojera. Simplemente no queremos trabajar. Y tenemos otro extremo, que es el clásico extremo de lo que en inglés se le llama workaholism, que somos literalmente adoradores y nos postramos ante el trabajo en el nombre de traer algo en la cartera, en cuestión de dinero. Entonces es lo que en inglés se le llama greed, o sea, la avaricia de que queremos más y más y más y más y más. Entonces, esos dos extremos, los cuales es el producto de vivir en soledad, son el tipo de persona que nadie le dice nada, el tipo de persona que él simplemente trabaja en lo que él quiere trabajar, no en lo que beneficia sus relaciones con su familia o por los que trabaja. En fin, es el tipo de situación en la cual entendemos esto. De acuerdo a la Biblia, el hombre fue puesto en la tierra, en el jardín, para cultivarla, para trabajar, lo cual implica